Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, los que a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, están continuamente conectados con estas series tan importantes de la palabra de Dios. Y esta serie se titula El verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo. No es coincidencia, ni tampoco, ¿verdad?, es una casualidad que esta serie la comencé hace 2 meses en la iglesia de Toluca, la primera y la segunda parte. De veras se las recomiendo con todo mi corazón. La primera y la segunda parte, el verdadero cristianismo. Y ahora vamos a ver la tercera y la cuarta parte. ¿Y qué es lo que estamos haciendo y estamos tratando de comunicar en esta serie? La Biblia nos revela que la iglesia, todas las iglesias, esta y la de cualquier parte del mundo, es una mezcla de cizaña y de trigo. Eso está claro en todos ustedes, ¿verdad? En todas las parábolas de Jesucristo puso y enfatizó continuamente, como en Hechos 20, cuando Pablo abandona la iglesia de Éfeso y les dice: cuando yo me vaya, van a entrar personas dentro de la iglesia que van a tratar de arrastrar al rebaño o hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, si estamos realmente conscientes de que estamos en los últimos tiempos y de que somos la última generación de la higuera, de acuerdo al regreso de Israel en 1948, nos quedan, 3, 4, 5 años, 6 años máximo en este planeta, es lógico entonces que se cumplan las profecías destinadas a cumplirse en la final etapa de la iglesia cristiana, que se llama la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Es un hacerse a un lado, separarse a un lado de este libro que se llama la Biblia. Este libro per se, si ahí está solo, es un libro con tinta, no tiene absolutamente, no es sagrado en el sentido de que hay que adorarlo, y puede venir una persona que no tiene a Cristo y considerar este libro, pues tiene contradicciones y hay mucha sangre y hay muchas guerras, porque este libro es letra muerta a una persona muerta, porque se necesita al Espíritu Santo dentro de nosotros para cuando hagamos contacto con la Biblia cobre vida la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, nunca el diablo es más diablo que cuando tiene la Biblia debajo del brazo. ¿Me van siguiendo? Nunca el diablo es más diablo que con la Biblia debajo del brazo. O sea, el hecho que una persona tenga la Biblia o que lea la Biblia no implica necesariamente que esa persona sea cristiana. El diablo le citó Mateo 4 3 veces la Biblia a Jesucristo. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces el diablo conoce de memoria la Biblia, pero que es letra muerta en su espíritu, porque es una entidad espiritual muerta ante Dios, y por eso la cita para su propia conveniencia. Entonces, por eso todas las sectas, los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, la luz del mundo, sectas en el mundo que usan la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que la tuercen y sacan los contextos fuera de su texto para poder usarla para su propia conveniencia. Y la gente que no tiene conocimiento, que no ha sido discipulada, que no ha estado cerca de Dios con la Biblia, son engañados muy, pero muy fácilmente. Y se trata que si ahora nosotros estamos enfrentando una generación donde estamos viendo a cientos de líderes caer. El mes pasado, nada más en el estado de Texas, cayeron 23 pastores. Nada más en un mes, ¿cómo 20? Sí, 23 líderes que se consideraban líderes y pastores en las iglesias, y la mayor parte de ellos cayeron por problemas sexuales, por fornicación, por adulterio, etcétera, etcétera. 23 líderes en un solo mes.
¿Qué dice 1 Pedro capítulo 3? El juicio comienza en la iglesia. Así que esto nos debe dar escalofrío, no solamente a nosotros los líderes. A mí me preguntan, ¿verdad? Oye, hermano, ¿y tú cómo te sientes de esto? ¿Oíste de aquel que cayó o que tuvo esto? Siempre les contesto, oremos por ellos. Pero a mí me da escalofrío de saber que yo puedo también caer así, si descuido mi vida íntima y devocional con Dios. Mi vida puede caer también cuando comienzo a jugar con el pecado y a ver a otras mujeres que no son mi esposa. Y comienzo a engañarme de creer que puedo salirme con la suya y que puedo manosear jovencitas o que puedo hacer cosas sexuales fuera de que nadie me ve. Sin embargo, se me olvida que hay alguien que nos ve. Y eso se llama perder el temor de Dios. Las personas que hacen cosas que no le agradan a Dios a escondidas, ¿por qué las hacen? Porque creen que Dios no los ve. Si no, no las harían, ¿correcto? Por lo tanto, esas personas han perdido el temor de Dios. El temor de Dios se pierde cuando comenzamos a hacer cosas a escondidas, ver programas de televisión a escondidas, o cosas escondidas en mi iPhone, o tratarme de comenzar a tener textos con otras muchachitas y creer que Dios no me ve. ¿Qué cosa más estúpida? ¿Qué cosa más absurda? Perder el temor de Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es el cristiano? Una persona que tiene el temor de Dios. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que tienen el temor de Dios. Y si perdemos el temor de Dios, amados santos, perdemos todo. Y comenzamos a comportarnos como la gente que está afuera en el mundo, muerta espiritualmente hacia Dios. Ese es el peligro tan grande que hay. Hay un versículo que dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Muy bien, ¿por qué vas a caer? Porque creíste que estabas firme. Y de repente ya van 3 o 4 días que ya tienes comunión con Dios, 3 o 4 días que no vienes con Dios. Oh Dios, examíname, Señor, pruébame, Padre Santo. Mira que hoy tuve esta tentación, Padre, reprendo y me cubro con tu sangre preciosa, y no quiero volver a ver esta mujer, no quiero volver a ver este negocio, esta propuesta que me hicieron. Señor, ayúdame, no quiero pecar contra ti. Cuando Dios ve esta sinceridad y esta honestidad en nuestras vidas, Él entra inmediatamente a salvarnos. Él es nuestro refugio, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, decía David, ¿en quién confiaré? Pero cuando perdemos el temor de Dios, perdemos todo en la vida cristiana. Muy bien, vimos en la primera y segunda parte, ¿verdad? Algunas parábolas de Jesús que las vamos a ver con más profundidad, y el término con el que Jesús menciona a todas aquellas personas que le seguían de una forma completamente falsa. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, la imitación del verdadero cristianismo. Porque si el diablo es un imitador, él va a tratar de imitar también a Cristo. Hay una trinidad diabólica, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre Satanás va a tratar de imitar los milagros, va a tratar de imitar la humildad, va a tratar de imitar el amor, va a tratar de imitar todo lo que se pueda para poder engañar. Si yo tengo 2 billetes aquí, dólares, y este es verdadero y este es falso, las imitaciones son tan perfectas que a los agentes del Tesoro en Estados Unidos durante 3 años los hace manejar puro billete verdadero, real, para que cuando caiga en sus manos un billete falso, solamente con el tacto detectan ya que es falso el billete. Ahora pues ya casi en todas las tiendas verás una pluma y rayan los billetes de dólares para ver si son realmente falsos o son verdaderos. Hay relojes Rolex que vas al mercado chino en San Francisco, en Los Ángeles, en Estados Unidos, aquí mismo también en Tepito, allí cerca de tu tierra.
y te venden un reloj Rolex y lo ves y dices, Dios mío, si tú no lo conoces, es una imitación perfecta. Claro que te lo dan en 3,000, 5,000 pesos, pero ya lo llevas con una persona completamente conocedora de la maquinaria Rolex y te dice, es perfecta la imitación, pero es una imitación. Hay bolsas también de mujeres que son la imitación de las marcas finas. En fin, todo ahorita en el mundo se está imitando. Aquí en México imitaron las patrullas de la policía, las pintaron y eran falsas para asaltar a la gente. O sea, vivimos un tiempo del engaño. Y vamos a ver en la Biblia de qué forma cualquier aspecto de la vida cristiana puede ser imitada, para que tú, al conocer esto, puedas ya comenzar a distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Número 1, hay un arrepentimiento que no es real. Vamos a comenzar con eso. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Hay un arrepentimiento que lo vamos a comparar con con el remordimiento. Entonces, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Dice en 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayan sido contristados, o sea, entristecidos, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por parte nuestro. Porque la tristeza que es según Dios, la que viene de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay nada que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando un cristiano sabe que realmente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1, 8 y 9, y le pido perdón a Dios, ya no tengo por qué al otro día o 3 días seguir siendo atormentado por el diablo, que me sigue acusando. Lo que hiciste, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque le digo, mis pecados están ya en la cruz de Cristo. Entonces ya no tengo el temor del tormento de parte de Satanás. Ahora, muy bien, entonces este es el verdadero arrepentimiento. Los que les interesa la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Metanoia. Vean ustedes con mucha atención lo que es el arrepentimiento verdadero. Yo estoy aquí y me convence Dios: Armando, estás viendo demasiadas mujeres, estás viendo pornografía, estás haciendo esto, ya pediste prestado dinero y no has pagado en 6 meses. Tú te estás pasando de listo conmigo, me dice Dios. En los mensajes los domingos, en los estudios, a través de la Biblia, oímos que Dios nos habla. Arrepiéntete, me dice Dios. Entonces el arrepentimiento es ir en este camino contrario, el camino de Dios allá atrás. Y aquí Dios me dice: Armando, vas mal. El arrepentimiento divino es el siguiente: es una vuelta de 180 grados. Entonces me vuelvo completamente a mis pecados, abandono mis pecados y comienzo a caminar, no solamente dejando la marihuana, dejando la pornografía, dejando a esa mujer o a mi amante, sino acercarme a Dios. Porque hay personas, bueno, ya no fumo, ya no tomo, ya tiré la pornografía, muy bien, pero no te has vuelto a Dios. No tienes ya comunión con Dios, no estás buscando a Jesús en la Biblia todos los días. ¿Que no sabes que puedes volver a caer? El que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados hacia Dios, hacia la cruz. Ahora voy a seguir a Dios, voy a discipularme, voy a leer la Biblia, voy a tratar de aumentar mi tiempo de oración. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y la palabra griega significa 3 cosas. Metanoia, arrepentimiento, significa un cambio de mente hacia Dios, un cambio de mente hacia el pecado y un cambio de mente hacia lo que yo estoy haciendo. Entonces, arrepentimiento es: reconozco, Señor, que lo que tú dices en tu palabra es pecado.
Ese es el arrepentimiento. Lo que tú dices es pecado, y si está aquí y me lo estás mostrando, es pecado. Número 2, estas cosas que yo hacía las voy a dejar de hacer. Porque si digo el domingo, Señor, perdóname de, por ejemplo, la pornografía, y debajo de la llanta de refacción en tu carro traes revistas pornográficas para que tu esposa no las ve, y llegando a tu casa hoy no vas y quemas esas revistas, no es cierto que te arrepentiste. Una vez estábamos mi esposa y yo en la iglesia del norte, y llegó una señora y nos dijo: oiga, pastor, le quiero confesar que descubrí que mi esposo está en adulterio. Y esta persona que acusaron de adulterio hace algunos años era una persona que había invertido mucho en la iglesia del norte y nos ayudó con el techo y por acá y por allá, ¿no? O sea, una persona que tenía dinero, ¿verdad?, de clase media alta. Y entonces le dije a la señora: háblele a su esposo, por favor. Y hablé con él y le vamos a poner Pancho, no se llamaba así. Le dije: don Pancho, quiero decirte, ¿verdad?, que tu esposa acaba de decir esto y el otro, y quiero decirte una cosa. Te damos 2 semanas para que tú dejes a tu amante. Porque si eres cristiano realmente, tú sabes que estás viviendo en adulterio y no puedes tú vivir en este tipo de vida engañándote a ti mismo, engañando a tu esposa, engañando a tus hijos y engañando a Dios. Muy bien, pasó el mes y le hablé a la señora: ¿cómo está su esposo? Sigue con su amante, que es su secretaria, y sigue comprando pornografía. Le hablamos a don Pancho y le dijimos: usted no es bienvenido en la iglesia. Pero no es falta de misericordia. Lean 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 5 tenemos un caso similar, que es el patrón de todos los demás. Había una persona en la iglesia de Corinto en fornicación con una señora, y les dice Pablo, les escribe Pablo a los líderes de la iglesia de Corinto: ¿por qué han permitido que este perverso siga en medio de ustedes? Quítenlo de fuera, porque va a seguir la contaminación. Y la iglesia de Corinto no lo hizo. Entonces Pablo les recomienda a los líderes que lo entreguen a Satanás. O sea, al sacarlo a la iglesia, al sacarlo al mundo, lo están sacando completamente bajo los poderes del mal, si la persona sale de la iglesia no arrepentida. Ese es el peligro tan grande de la falta de arrepentimiento. Y 2 veces Pablo les dice: quítenlo de en medio, sáquenlo de la iglesia. Porque si tengo aquí 10 jitomates y uno se me pudre, si ese que se está pudriendo no lo saco de la bolsa, ¿qué va a pasar? Se pudren los demás. Por amor de los 99 se saca el podrido. Entonces no es falta de misericordia, es misericordia por los que se quedan para evitar la contaminación. Porque el pecado, hermanos, el pecado, como el cáncer, cuando hace metástasis, crece. El pecado crece. Tú tienes ahorita un pecado insignificante y comienzas viendo pornografía o viendo mujeres en la calle o por aquí por allá, o tratando de hacer tranzas. El que no tranza no avanza, con esa mentalidad antibíblica en tu vida. Sin que te des cuenta, si tú sigues ahí, vas a cometer otro pecado peor. Y si tú sigues, vas a cometer otro pecado peor. Y cuando llegas al tercer pecado, ¿sabes lo que pasa? Que se endurece tu corazón y ya no distingues, ya perdiste la brújula completamente. Dios te quita la brújula y deja que te hagas lo que te dé la gana. Dios te empuja, Romanos capítulo 1, para que te hundas y toques fondo. Con Dios no podemos jugar. Dios no puede ser burlado. Es el peligro del pecado. Fue por el pecado por el cual Cristo murió en la cruz. Y cuando tomamos conciencia del daño tan grande y las consecuencias tan grandes que el pecado me hace a mí, le va a hacer a mi trabajo, le va a hacer a mi familia y le va a hacer a la gente, voy a pensar 3 veces antes de hacer algo de lo cual me voy a arrepentir el día de mañana. Entonces hay un arrepentimiento que no es el rey Saúl, por ejemplo, ¿se acuerdan? El rey Acab, esposo de Jezabel, Judas Iscariote, llegaron a experimentar cierto remordimiento. Acuérdense de Judas.
Desayunó con Jesús, comió con Jesús, cenó con Jesús, durmieron con Jesús 3 años y medio. ¿Quién se iba a imaginar que Judas era un traidor? ¿Quién se iba a imaginar? Hasta el último momento en el huerto de Getsemaní, en la última cena, cuando Jesús lo dijo y ni así se dieron cuenta los discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y comenzaron a preguntarse todos, ¿quién será? Estaba tan disfrazado Judas. Actuaba exactamente como todos los demás, que a nadie les pasó ni por aquí que él era un traidor. Y finalmente entregó a Jesucristo. ¿Y qué fue cuando hizo con las 30 monedas de plata? Las agarró y las arrojó en el templo. Entonces eso no es arrepentimiento. Si Judas se hubiera arrepentido, no hubiera abandonado las monedas de plata, hubiera creído en el perdón de Jesús. Pedro cometió el mismo pecado, traición. Oye, Pedro, antes de entrar, saliendo de Getsemaní, este hombre es compañero de los discípulos del Nazareno. Dice Pedro, yo ni lo conozco. Qué hipocritón, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo ni lo conozco. Y lo vuelve otra vez a negar 3 veces. Y Jesús le dice, cuando cante el gallo 3 veces, sabrás que me habrás negado 3 veces. Cuando la tercera vez Pedro lo negó, levantó los ojos y vio la mirada de Jesús. Y Pedro lloró amargamente, arrepentido. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y entre Judas? Los dos cometieron el mismo pecado, alta traición. Uno se arrepintió, al otro solamente le remordió la conciencia, pero no creyó que Jesús era el Mesías. Cuando estás verdaderamente arrepentido, crees que hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y como crees que hay perdón, no lo vuelves a hacer. Te regresas y no quieres pecar más. En segundo lugar, hay una fe que no es real. Veamos este ejemplo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8. Hay una fe que no es real. La Biblia nos revela claramente aquí en Hechos capítulo 8, y veamos la historia de un personaje llamado Simón el mago. Y dice así, Hechos 8, 9 al 13 y 18 al 23. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, vean lo que dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose, hasta se bautizó. Y estando siempre con Felipe y viendo las señales y milagros que se hacían, estaban atónitos. Versículo 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también ese poder, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos, reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntete. Entonces, ¿cómo que creyó? Y aquí le están diciendo que se arrepienta. Vamos a ver que hay una fe que no es falsa y un arrepentimiento que no es genuino, como lo estamos viendo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Vemos, ¿verdad?, que Jesús, vayamos rápidamente para aclararlo en Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Vean que lo anticipó Jesucristo. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, vean otra vez, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Una vez una persona me dijo: oiga, es que yo creo en Dios. Le dije: no me diga, ¿el diablo también? ¿El diablo no es ateo? Cuando alguien me dice: yo también creo en Dios, hay que preguntarles: ¿en cuál Dios? Los hindúes tienen 6 millones de dioses. Los musulmanes adoran a Alá. ¿Cuál es tu Dios en el que tú estás creyendo? O sea, tenemos que entender claramente que una persona, porque diga yo soy creyente, no implica que su fe sea real. Vean lo que dice Santiago, capítulo 2, en el Nuevo Testamento también, versículos 18 en adelante, 17 en adelante. Santiago 2, versículo 17 en adelante. Así también la fe, si no tiene obras, o sea, si no hay algo que tú te hayas arrepentido y lo hayas abandonado y le has dado la espalda a lo que Dios te convenció que es pecado, no es cierto que estás arrepentido. A este don Pancho, que lo corrimos de la iglesia hace algunos años, ¿verdad? Yo le dije: mire, me dice: ¿pero por qué? Le dije: usted es una persona hipócrita, le dije. ¿Sabe lo que significa la palabra hipócrita en el griego? Significa actor. O sea, los griegos se ponían máscaras para representar papeles y subían así a un estado y uno representaba o uno malo o uno, pero o sea, las máscaras representan a alguna personalidad que la persona detrás de la máscara no tiene, ¿verdad? Ese es un actor. Un actor representa papeles que no es él. Está representando el papel de Benito Juárez, el papel de Napoleón, el papel de Alejandro el Magno. Por eso se llaman actores. De ahí viene la palabra hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Una persona que no es y tiene una máscara y esconde su verdadera personalidad detrás de una máscara que no es él. Eso es lo que se llama la palabra hipócrita. Por ejemplo, hay personas que en la mañana con su familia: hola familia, por aquí, por allá, etcétera, y quítame estos chamacos y ya me voy al trabajo. Y tu mujer, cuando regrese, que estén todos los trastes limpios, con esa cara de ogro. En su casa es un ogro. Llega con su trabajo: hola mi Manuelito, hola, ¿cómo estás? Saquen las chelas por aquí, por allá y vamos a platicar de mujeres, etcétera, etcétera. Ahí tiene esta persona otra máscara con sus amigos. Y cuando llega el domingo a la iglesia: santo, 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 tiene cara de sanguelatao. O sea, en la psicología se llama desórdenes múltiples de la personalidad. Es un hombre con su familia, es otro con sus amigos y es otro en la iglesia. Tiene 3 máscaras. Ese es un hipócrita. No es como es en su casa, con sus amigos y en la iglesia. Tenemos que ser de una sola pieza. Si tú quieres fingir una cara y una actitud con tu familia que no es la que tú tienes con tu familia, eres un hipócrita. Porque estás poniéndote una máscara que está ocultando cómo eres con tu familia, cómo eres con tus hijos, con tu esposa, y a tus amigos les das otra cara
mostrándoles que eres borracho, parrandero y jugador, igual que ellos, y te ríes de sus chistes groseros. ¿Por qué? Porque te da pena mostrarles tu verdadera máscara. Soy cristiano, no puedo estar con ustedes, lo siento. Ay, el religioso, digan lo que quieran, amo a Dios sobre todas las cosas. Si no llegamos a este punto ya, amados santos de Dios, en nuestra vida cristiana, nuestro cristianismo es una risotada. Es una falsa arrepentimiento, es una fe que no es real. Veamos en tercer lugar que también hay una consagración que no es real. La vida y carácter de Judas Iscariote debieron ser irreprochables. Imagínense 3 años y medio caminando con Jesús, durmiendo, cenando con los apóstoles, por cuanto los otros discípulos que vivieron con él durante esos 3 años y medio, nunca les pasó por acá, nunca sospecharon que era un ladrón, y que además en su corazón ya estaba planeando años antes la traición de Cristo. Vean Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Dichosos los que hayan traído su Biblia en esta mañana, son los que se van a ir en el rapto. Juan 12, escuchen esto, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, él era el tesorero, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, vemos nosotros que ya su personalidad es revelada por el Espíritu Santo después de que todas estas acciones sucedieron, después de la muerte de Cristo. Todo sale a la luz tarde o temprano. Durante 3 años y medio, ¿quién se iba a imaginar que ya robaba? ¿Quién se iba a imaginar que ya estaba planeando la muerte de Cristo? ¿Y quién se iba a imaginar? Escuchen esto. El más grande de Jesucristo, el más grande milagro de Jesucristo fue la resurrección de Lázaro, ¿correcto? Levantar a un muerto que tenía 3 días y ya hedía. Juan capítulo 11. Y cuando Jesucristo levanta a Lázaro, era para que hay los fariseos, por el amor de Dios, pudieran decir realmente: este es el Hijo de Dios, es el Mesías. ¿Quién levanta a un muerto? Y ese mismo día que Jesús levanta a Lázaro, él fue el día, léanlo en Juan 11, en ese día los fariseos planearon matar a Cristo, aconsejados por Judas. Qué grande sorpresa se llevaron, ¿verdad? Cuando el diablo dijo: pues vamos a matar a Jesús y ya se acabó. El tal Mesías profetizaba en el Antiguo Testamento. Pero dice 1 Corintios capítulo 2 que si los principados de este mundo, o sea, los principados satánicos, hubieran sabido que a los 3 días Jesucristo se iba a levantar de los muertos, no lo hubieran crucificado. Pero Dios tenía escondida su plan perfecto, y esta verdad escondida, velada ante los ojos del mismo Satanás y también, desde luego, de Judas. Pero vemos nosotros que la consagración de Judas durante todos estos años, su fe, su arrepentimiento y su consagración eran completamente falsas. Y veamos también claramente que hay una humildad que no es real. Hay muchas palabras que nosotros equivocamos por las narrativas de los medios de comunicación, y durante mucho tiempo hemos sabido que una persona humilde es una persona pobre. Pero hermanito, ¿cómo estás? Bien, es una persona humilde. A eso le llamamos humilde, a las personas que viven en el nivel de la pobreza, ¿correcto? Pero a la luz de la Biblia, la humildad no es ser pobre, porque hay pobres diablos y hay ricos diablos también.
El estatus social no te hace más santo que una persona rica que también es igual de malvada que tú. Entonces, vemos nosotros que la humildad muy a menudo es una fingida capa de modestia y aparente sencilla. Entonces, se acostumbró durante muchos años, todavía hasta el siglo pasado, más o menos en los 40, 50 del año pasado, que los pastores de Estados Unidos fueron mandados a estudiar a Alemania y a Francia, algunos a España, y regresaron con esta falsa humildad, con la famosa teología de la reforma o de los reformados, que le dan demasiada énfasis a que si tú no crees lo que ellos creen, no eres hermano en la fe. ¿Verdad? Si tú hablas en lenguas, no, yo soy bautista y no solamente los bautistas somos esto. Y yo soy nazareno, y si tú eres pentecostal y crees que se pierde la salvación, no eres mi hermano ni tampoco tengo que respetarte. A eso ha llegado la iglesia ahorita en el siglo XXI. Cuando los cañones se voltean unos contra otros, es cuando sabemos que la apostasía está en medio de nosotros. Yo continuamente en las entrevistas que me hacen les digo: mis hermanos pentecostales, mis hermanos de amistad cristiana, mis hermanos nazarenos, mis hermanos bautistas, todos son mis hermanos si creen que la sangre de Cristo y por la gracia somos salvos. Y sus doctrinas no esenciales para la salvación no me impiden encontrármelo en cualquier lado y abrazarlo y decirle: eres mi hermano, aunque sé que estás chamaco, ¿verdad? Pero eres mi hermano y te amo sobre todas las cosas. Porque dice 1 Corintios 13: si yo hablara lenguas y conociera todos los misterios del mundo y conociera la Biblia de memoria y no tengo amor, nada soy. Si entre nosotros no hay perdón, si entre nosotros no hay comparación, no hay empatía unos por otros, si en nosotros no hay tristeza de ver las cosas que pasan y queremos ayudar más a la obra de Dios, entonces ¿cuál cristianismo estamos viviendo? ¿Qué cristianismo estamos tratando de demostrar al mundo? Vean lo que dice Proverbios capítulo 26, el rey Salomón en el Antiguo Testamento acerca de esta humildad que no es real y que vamos a tratar con el estudio de la Biblia, afinar nuestros mecanismos espirituales para poder ya discernir claramente qué es real y qué no es real. Dice Proverbios 26, 23 al 26. Proverbios 26, 23 al 26. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia, escucha esto, disimula con sus labios. O sea, no creas que porque una persona te sonríe: ¿cómo está, hermana Chachita? Qué gusto es saludarla. Y me volteo y le digo: parece china poblana. ¿Por qué es tan hipócrita? ¿Por qué digas: ay, ¿cómo estás? Qué gusto me da de verte? Y estás hablando mal detrás de esa persona, disimulando con tus labios, diciéndole: ¿cómo estás? Y qué bonito vestido, etcétera, etcétera. Y te volteas y hablas mal de esa persona. O sea, disimulando con tus labios tu actitud hipócrita, porque esa es la actitud de una persona que realmente no tiene humildad. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior, aquí está, maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Qué palabra? Como dice Hebreos 4:12, es como una espada filosa que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, llega y nos atraviesa la Biblia y nos muestra realmente lo que somos, la conducta de la gente que muchas veces conocemos todos los días. Por lo cual, si estamos preparados espiritualmente, no hay por qué tener miedo de nada. Porque si alguien escucha esto, te quiere hacer mal, y alguien planea hacerte mal, dice la Biblia: ningún arma forjada prosperará contra ti,
Nadie que esté maquinando hacerte mal va a prosperar, ni tampoco se va a salir con la suya. Escucha esto. Porque Dios condenará a la persona que está tratando de hacerte algún mal y será exhibido públicamente tarde o temprano. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Fiel es Dios, el cual condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cualquiera que esté hablando mal de ti a tus espaldas y tú no lo sabes, tú no te preocupes. Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Ese es el Dios que lo mira todo. Salmo 139. Dice David en el Salmo 139: Señor, me has conocido mis pensamientos, me has examinado, has conocido mi corazón, aún mi palabra no está en mi boca, cuando tú ya la conoces todo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, Señor, y no lo puedo entender. Cuando me despierto, aún estás conmigo. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque conocía el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Este es el corazón de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿A través de qué nos habla Dios? De su corazón. Este es el corazón. Aquí está el corazón de Dios. Mientras más conoces la Biblia, más cerca estás del corazón de Dios y más protección tenemos del maligno y de las artimañas que se puedan levantar contra tu vida o contra nuestra familia. Él nos cuida. Dios cuida su obra. Es de Él, no es de nosotros. Solamente mantengámonos santos como Él es santo. Y si invocáis mi nombre, dice en 1 Pedro capítulo 1, si invocáis mi nombre y no hay temor en ti, en tu corazón, tengan cuidado. Y recuerda que no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente hay una adoración, para terminar, que tampoco es real. Dice Mateo capítulo 7, hay una adoración también que no es real. O sea, hay muchas personas que en la iglesia, en el tiempo de adoración, bueno, hay unos que por ignorancia. Yo recuerdo, yo fui educado, un pastor americano bautista me dio a Cristo con mi hermano Alejandro. Después estuve con presbiterianos, después estuve con pentecostales, después estuve con bautistas, o sea, recorrí varias denominaciones y pude ver cómo trabajan todas, ¿verdad? Y a todos los he amado, a todos mis pastores de cualquier denominación, todos ellos ya están con el Señor, pero aprendí muchísimo acerca de la adoración. Por ejemplo, nosotros como líderes espirituales, la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Entonces yo ahorita de repente veo que entra una mujer hasta acá con minifalda y toda pintarrajeada, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué decimos, verdad? Es una prostituta, tal vez viene ahorita el prostíbulo, o ella no ha aprendido a vestirse decentemente por su minifalda. Entonces yo no voy a decir, sáquenla por favor, no, porque es nueva. Es nueva, tenemos que entender eso. Entonces, alguien se acerca, ¿cómo le va, señorita? ¿En qué le podemos servir? Bien, ¿de dónde viene usted? Bueno, es la primera vez, sí. Es la primera vez, tengamos misericordia entonces. No, pues mire, la vida cristiana es esto, etcétera, etcétera. Y si usted se viste o recomienda que se pongan minifalda, usted está atentando contra la moral, porque las tentaciones a los hombres nos entran por los ojos. Entonces bájele más a su minifalda, etcétera, etcétera. Y si a los 3 o 4 meses esa muchacha que entró con minifalda y toda pintada sigue entrando igual a la iglesia, entonces ya podemos los pastores hablar con ella y decirle, discúlpame, como te llames, ¿verdad? Pero tú tienes que ya cambiar y entender que tienes que obedecer a Dios. De nada te sirve venir a adorar a Dios si no has cambiado la forma de vestirte. ¿Me van siguiendo? Con amor. Es como un homosexual también. Ahí en el norte tenemos ahorita como 16 homosexuales y como 5 o 7 lesbianas, jovencitas, muchachas, que han venido con mi esposa y conmigo y con las pastoras. Soy esto y soy aquello, ven para acá, te vamos a ayudar. Pero ¿sabes una cosa? Te hemos visto que llegas a la iglesia con tu amiguita.
ya esa amiguita vas a comenzar a dejarla. Y deja que Dios te ayude a cambiar tu vida. Si a los 3 meses esa muchacha que estamos queriendo ayudar y restaurar sigue viniendo con su amiguita, le decimos, sabes que ya no eres bienvenida porque no quieres obedecer a Dios. Quieres nada más servir como un club, y esto no es un club, es un hospital. No te tomas las medicinas, no quieres tomarte las inyecciones que te hemos recomendado para tu salud espiritual. ¿Para qué vienes entonces al hospital si no te quieres curar? Es lógico, ¿verdad? Igual a un homosexual, vamos a ayudarte, ¿verdad? Y vamos a echarle ganas, pero si llega viniendo con su amiguito, después de 3 o 4 meses, tenemos que tomar acción, porque se está burlando de Dios. Pero en ese periodo vamos a tener paciencia y vamos a tener misericordia. ¿Me entienden? Esa es la iglesia, es como un hospital. Pero hay límites en el que ya tienes tú que comenzar a cambiar. Y si no has cambiado, es porque no has querido realmente adorar a Dios como Dios quiere que le adoremos. Vean lo que dice Mateo 7, del 6 al 9. No deis lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué dicen estas palabras tan crudas, tan directas y tan escalofriantes? Que tú hablas con una persona y la llevas a arrepentirse, mira Juanito, mira Juanita, esto y el otro y por aquí, por allá, pero si esa persona insiste, todas tus buenas palabras que tú le estás diciendo las está tirando al suelo. Estás desperdiciando completamente tu lenguaje. Dice la Biblia, esa persona va a acabar volviéndose en contra tuya. Tú tienes que reconocer que si tu amigo de tu oficina o tu amiga le has hablado de Jesús y sigue ella así comportándose, ya no puedes ser su amiga. Ya tienes tú que separarte de ella, porque mira, el cristiano proyecta la luz y el bien. El no cristiano proyecta la maldad y la oscuridad. Entonces, yo soy cristiano y otra persona no es cristiana. A esa persona no cristiana la hago mi amiga. Esa persona, vean esto lo que va a pasar. Esa persona va a tratar de jalarme y sacarme de la luz. No, sí, mira, ¿a poco tú no tienes relaciones sexuales con tu novio? Ahí eres una santa, eres una monja. Y si te convence tu amiga, ya te ganó. En lugar de que tú la saques y la jales a la luz, ella te ganó y te llevó a las tinieblas. Es una guerra espiritual. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer que podamos resistir el ataque de las tinieblas? Que la armazón y la protección que tengamos en nuestro corazón sea real. Si tienes al Espíritu Santo, le vas a decir, sí, no tengo relación con mi novio, y sabes una cosa, Juanita, te vas a arrepentir algún día, y cuando te embaraces voy a orar por ti y te vas a recordar mis palabras que yo te dije. Pero no podemos ser arrastrados por la maldad, porque si eres jalado por la maldad, ¿dónde está tu fe? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor y de amor propio. Entonces tenemos que entender de qué forma podemos nosotros vivir claramente. Vean 1 Corintios capítulo 5 lo que dice. Muchos de ustedes ni siquiera habían leído estos versículos, ¿verdad? 1 Corintios 5 es el caso que mencionamos anteriormente de este hombre que vivía en pecado sexual y que los líderes no lo sacaron de la iglesia. Versículo 11, concluye Pablo el consejo a los líderes de esta iglesia. Mas les escribí, escuchen con atención, que no te juntes con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, con el tal, ni con él vayas a comer a Vips, ni a tomar un café con él. ¿Por qué? Porque el problema y el peligro es ese. Si tú insistes en seguir saliendo y tener como mejores amigos personas o amigas
que no son cristianos, vas a terminar como no estás completamente blindado espiritualmente, te va a ganar el mal. Y vas a acabar haciendo lo que te hace tu amigo y lo que hacen tus amigas. Porque tu fe no era real, tus convicciones no son firmes y tarde o temprano la maldad prevalece cuando debe ser al revés. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Por qué en tu caso fuiste derrotado? Simplemente porque no estabas blindado. Nunca hiciste caso de Dios, nunca obedeciste a Dios, nunca has tenido una fe no fingida, un amor nacido del corazón. Es un tiempo, santos de Dios, en el arrepentimiento. Yo les pido y les ruego con toda mi alma en esta mañana y en esta tarde, que si tienes algo en tu vida que en esta mañana, a través de Dios, de su palabra, te ha mostrado, te arrepientas y le pidas perdón. Le diga: Señor, yo no quiero, al salir por esa puerta, seguir con este corazón. No quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Te pido que me ayudes porque ya no quiero vivir, ya no quiero pecar contra ti. Díselo. Dios tiene misericordia de nosotros. Díselo. No quiero ya pecar contra ti, Señor, pero que te quedes una angustia real, un dolor en el corazón, que realmente te duela que lo que estás haciendo le ofende a Dios y te va a lastimar tarde o temprano, a ti y a tu familia, antes que sea demasiado tarde, antes que te endurezcas y llegue ya a la iglesia y te entre por acá y te salga por allá y te conviertas en cizaña y comiences a contaminar a más personas. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible, indestructible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados mientras caminamos en este mundo mediante la fe por el poder de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada porque es más preciosa que la plata y el oro fino, pero una vez probada nuestra fe va a ser encontrada en alabanza delante de Dios y en adoración a Jesús, a quien todavía no vemos, pero que aún sin verle le adoramos y le seguimos en espíritu y en verdad. Padre, gracias por tu palabra, que cada vez que se expone, penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu y nos convence de nuestros pecados, porque tú nos amas y abriste tus brazos en una cruz hace 2000 años. Fuiste muerto, fuiste enterrado y fuiste levantado a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir el día que muramos, morir en paz, porque moriremos con el perdón de nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo, que vino al mundo a convencernos de pecado, en este momento, Señor, con lo que hemos expuesto de tu palabra, convenza en este momento a estas almas y las que lo van a escuchar después a través de los medios sociales este mensaje, para que se arrepientan de sus vidas. Cuando oiga su voz, dice la Biblia, y tú que me estás escuchando, la estás oyendo. Cuando oiga su voz, no te endurezcas. Tú no sabes si Dios te va a venir a hablar otra vez hoy en la tarde, o mañana, tal vez mueras, o pasado, pero cuando oiga su voz, no te endurezcas, que tu corazón pueda ser un corazón sensible, un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas y que le quieras servir con toda tu alma y con todo tu espíritu. En este momento nos esperamos algunos segundos para que tú le permitas al Espíritu Santo mostrarte de qué te tienes que arrepentir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos con todo nuestro corazón. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.
Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.